nombre es Yolanda Beatriz Pajo Castro. Curso el 9º ciclo de la carrera de licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. En este momento tengo el placer de hablarles un poco sobre el libro de Ética de las Organizaciones. En el primer capítulo encontramos el título que se llama Ética y las decisiones en los negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que para la empresa es necesario aplicar la ética. Sin embargo, la ética ha revolucionado a lo largo del tiempo, ya que en el tiempo pasado la ética se utilizaba más para poder sancionar a trabajadores de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la ética eran como normas que se establecían en la empresa para que éstas puedan cumplirse. La ética tenía dos objetivos en el tiempo pasado, que era el negocio y la sociedad, como también la ética en los negocios, que va siendo casi lo mismo. Esto quiere decir que la ética en el pasado se utilizaba como base para poder castigar a los empleados en caso de que hayan incumplido alguna norma, como también se utilizaba para poder generar la economía que tenían ciertas empresas. Sin embargo, esta ética ha estado cambiando a lo largo del tiempo. Como antes se utilizaba la ética para poder cambiar la conducta del ser humano, en este momento en el mundo actual la ética se ha evolucionado, por lo tanto son distintas las formas de aplicarse. ¿Y cómo podemos conocer eso? En primer lugar, tenemos que reconocer que la tecnología ha avanzado y ahora cada información, cada noticia, todo lo que se necesite está al alcance de todo el mundo. De diferentes formas se va expandiendo. Por lo tanto, también es importante conocer la jerarquía que hay entre las empresas. Teniendo en cuenta estos factores, es importante tener en cuenta que la ética hoy en día son conductas y comportamientos, como también actitudes que tiene el ser humano en cierta empresa o institución. Para tener en cuenta esto, una persona debe de conocer la jerarquía de su empresa para poder realizar algo bueno. En la ética es importante también los valores, y el valor primordial de la ética es la lealtad. Es tener en cuenta que tenemos que tener lealtad con la empresa que estamos trabajando. También hay dos palabras que quizás se confunden, pero son cosas diferentes, aunque no separadas, sino que van de la mano, que son la ética y la moral. La ética es conocer la esencia de algo, es evaluar lo bueno y lo malo. En este podemos conocer lo que debe ser una persona y cómo debe ser. Ahora, en la moral es un juicio que se hace por hacer lo bueno y lo malo. Entonces, aunque esto no está separado, tampoco es que digamos que son cosas totalmente diferentes. También tenemos la ética, que es parte de la filosofía. Y la filosofía estudia varios términos, como es la epistemología, el conocimiento y la metafísica. Entonces, es importante saber que la ética también entra en el conocimiento, ya que la ética estudia el juicio moral de las personas. También la ética es comparada con algunas otras ciencias. Sin embargo, la ética estudia las reglas y las idealizaciones que tiene cada persona en base al tiempo y al espacio que se utiliza. También la tarea filosófica de la ética es el comportamiento. Son normas y principios conductuales que rigen la conducta, valga la redundancia, la conducta de la persona, ya que la ética nos ayuda a tener en cuenta los valores de la sociedad.
Regresando a lo que es la empresa, es importante saber que en las empresas hay varios tipos de conflictos. Siempre van a haber conflictos y algunos se dan por la ética o la falta de ética que tienen algunas personas. Los principales conflictos en algunas empresas son los intereses, ya que muchas veces hay personas que buscan sus intereses personales por encima de los intereses de la empresa, como también la confidencialidad. Es importante tener en cuenta este tema, ya que al momento de trabajar en cierta institución, no importa qué tipo de institución sea, uno debe de tener confidencialidad en todos los ámbitos, tener en cuenta que hay cosas que solo la empresa debe de conocer, como también la honradez y la justicia y la integridad. Estas son cosas que generan conflictos en una empresa, ya que al momento de que una persona no ejerza estos valores en cierta empresa, van a haber muchos conflictos. También tenemos los valores. Los valores, están muy relacionados a la ética, ya que la ética son conductas que nosotros tenemos y los valores son parte de nuestra conducta moral. Por lo tanto, los valores son una parte muy importante en la ética, y como también debemos de tener en cuenta los valores en las empresas. También encontramos que los valores todos son muy importantes, sin importar cuál sea. Todos se enfocan de diferente forma y se complementan en sí para poder de hacer de una persona que sea íntegra ante la sociedad. Estos valores tienen que ser practicados por cada uno. También, como encontramos los valores, también encontramos los desvalores, que son estos. Son conductas que hacen que una persona sus, eh, pierda todo lo bueno que tenga. Por ejemplo, si comete alguna injusticia, si miente o si hace cosas que afecten a su integridad y que también afecten a los demás. Esos son los desvalores, que están en contra de los valores que practicamos. Sin embargo, es importante mencionar que los valores algunas veces son cambiantes. Esto no significa que unas tengan un valor más que las otras, sino que son cambiantes dependiendo de las etnias, dependiendo de la religión, dependiendo de las culturas de cada persona, ya que como sabemos, algunas personas dependiendo de su cultura, se enfocan en ciertos valores, sin embargo no aplican otros. Y es así en todos los lados. Digamos que diferentes culturas aplican quizás algunos mismos valores, sin embargo siempre van a tener algunas diferencias. Y así son en las empresas, que siempre van a haber algunos valores cambiantes, sin embargo todas son importantes. Los principios y los valores empresariales son importantes, pero cabe mencionar que los principios están conformados por valores. Entonces, cuando hablamos de un principio, estamos hablando de un conjunto de valores que conforman estos principios. También debemos tener en cuenta los valores éticos en el marco empresarial. En la empresa van a haber muchas personas que influyen en esta empresa, valga la redundancia, y en esta empresa podemos encontrar a los clientes, a los empleados, a los proveedores, a los consumidores, como también a las competencias. Otras empresas que quizás se dedican a lo mismo y que tratan de pasar por encima del otro.
Entonces, al momento de tener esta empresa, las personas deben ser éticas al momento de dar la información o de dar algún anuncio. ¿Esto porque al momento de que una persona mienta sobre una información, esto no solo va a perjudicar a esa persona, sino que también perjudica a todos los que están involucrados de la empresa? Por ejemplo, como ya mencioné, a los clientes, proveedores y todos ellos salen afectados con la falta de ética de algunos administradores, ya sean gerentes o directores. Por lo tanto, es importante que todas las personas que trabajen en la empresa tengan la ética necesaria para poder trabajar y para poder darle eh, una buena presentación a la empresa. Es importante también mencionar que en la ética entra la competencia leal. Como ya lo había mencionado, hay empresas que se dedican a lo mismo. Sin embargo, toda la vida van a estar en competencia viendo quién es mejor que el otro. Y es importante realizar una competencia leal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que es importante que nosotros trabajemos de forma honesta, que una empresa trabaje de forma honesta. Y cuando la empresa trabaja de forma honesta, esta siempre va a ser superior a la otra. Debemos de quitar todo lo que puede hacer que una empresa sea corrupta. Por ejemplo, el favoritismo. Muchas empresas usan el favoritismo, como también debemos de evitar que las empresas sean corruptas. ¿Y cómo hacemos esto? Debemos de ver que las personas que dirigen la empresa, sean personas éticas, que no tengan favoritismo, ya que muchas veces hay favoritismo entre los empleados o quizás entre ellos mismos y hacen de menos a alguna persona. O también con los clientes. Es importante ver esa situación, como también los intereses personales. Muchas empresas se han visto en problemas ya que han puesto sus objetivos o sus intereses personales por encima de los intereses de la empresa. Por lo tanto, han corrompido la empresa, como también las malas conductas. Las conductas son importantes en la ética ya que son valores que regulan nuestro comportamiento. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las buenas conductas que tenemos con las demás personas. La ética no es algo que esté cambiando, no es como algunas otras ideas que hay hoy en día que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, la ética no es así. La ética va a ser igual en todos lados. Es un concepto universal en donde podemos encontrar, podemos ir en cualquier país y podemos ver que la ética es igual tiene un concepto igual de la ética que nosotros tenemos aquí en nuestro país. No es como los estándares que ponen ahora en la sociedad. Por ejemplo, hay algunas personas que creen que una persona delgada es mejor que una persona más rellenita, se podría decir, o que una persona alta es mejor que una baja o cosas así. Son, o por ejemplo, cosas que aquí creemos que están bien y en otro país que están mal. Por ejemplo, en nuestro entorno podemos ver que si una persona, un niño se casa de menor de edad, eso para nosotros es mal visto. En cambio, hay otros países que es así su cultura, que los niños se casan muy pequeños. Entonces son cosas que van evolucionando, que son diferentes en un lugar y son diferentes en otro. Entonces hay cosas que son buenas aquí y que son malas en otro lado o viceversa. En cambio, la ética, como ya lo había mencionado, es un concepto universal y que es un concepto general en todas partes. Como personas administradoras y como también docentes deben de enseñar a sus estudiantes los valores generales
enseñar que todo es importante. Porque en algunos establecimientos, algunas personas o algunos docentes quizás digan que algún valor es más importante que el otro, sin embargo, esto no es así. Todos son importantes en la ética, ya que todos se complementan. Por lo tanto, es importante enseñarles que todo va de la mano. La ética es un proceso de reflexión, ya que nosotros tenemos que evaluar nuestra conducta, tenemos que evaluar cómo somos para ver si estamos cumpliendo con la ética que nos ha puesto, que la ética que tenemos que cumplir. En el capítulo 2 de este libro encontramos la globalización. ¿Y qué es la globalización? En nuestro entorno es el aumento de todo en sí, ya que de las personas, de la economía, de la comunicación, es el aumento de todo. Por lo tanto, en la globalización encontramos que la economía y el mercado se han ido expandiendo, como también gracias a la globalización ahora hoy en día tenemos acceso universal a todas las culturas, a todas las ciencias, y gracias a esto tenemos también, como ya lo decía, conocimiento de todo lo que pasa en el mundo. Gracias a la globalización hay un desarrollo científico y técnico en el mundo, como también hay un crecimiento en la comunicación entre países, hay un crecimiento en la economía, ya que es una red que puede ser visible o invisible, que conecta a todo el mundo, ya sea en la política o en la economía o en cualquier otro tipo de actividad. Pero la realidad es que la globalización, así como tiene cosas buenas, también tiene cosas malas. ¿Qué significa esto? En que la realidad es que se han estado dividiendo los imperios que tenemos en el mundo. Por la globalización es que hay conflictos, como también hay guerras, hay conflictos políticos, hay de todo en este mundo por la globalización. Y para poder evitar esto es importante tener en cuenta principios que nos ayuden a regular nuestra conducta, así como el principio personalista. ¿Qué significa este principio? Que tenemos que tenernos en cuenta a nosotros mismos como personas, descubrir nuestro valor y tener autoestima, como también no solo enfocarnos en lo que digan los demás, no, sino que también debemos de tenernos valores como principio, como personas, perdón. También está el principio de orientación del bien común. ¿En qué significa este principio? Este principio se basa solamente en las éticas, en los valores que nosotros tenemos. También está el principio de orden de responsabilidad. En este principio encontramos las prioridades. Aquí podemos encontrar de que una persona debe tener prioridades, en cierta institución o en cierta empresa. Ya como lo mencionaba antes, tenemos que tener en cuenta un solo objetivo en la empresa. Y también está el principio de prudencia directiva. En este principio tenemos en cuenta el pensamiento y las actitudes que tienen las personas en cierto lugar. Ahora pasamos al capítulo número 3. En el capítulo número 3 encontramos la responsabilidad social y la ética en los negocios. También encontramos que aquí encontramos las compañías y los agentes negociadores que ellos son los principales afectados al momento de no aplicar la ética en las compañías. ¿Y por qué ellos son los afectados? Porque aquí encontramos varias teorías. En estas teorías encontramos la teoría del participante de la empresa. En esta parte encontramos que muchas veces algunas personas tienen el favoritismo
ya que algunos pertenecen a clases sociales altas y otras no. Entonces se le da favoritismo a aquellas personas que pertenecen a la clase más alta. También encontramos las teorías feministas o la ética del efecto. En esta parte encontramos que nos quiere decir que a veces se le da importancia más a las actitudes o al comportamiento de las personas. También encontramos el contrato social, la teoría del contrato social. En este son vínculos sociales que tienen ciertas personas con otros, ya que tienen mucha comunicación y que tienen poder en la sociedad. Por lo tanto, entre ellos son los que se comunican y entre ellos son los que se generan los negocios o todo eso. También encontramos los valores comerciales, que estos son valores que tienen que tener la empresa con sus trabajadores en general. Y por último, el pragmatismo. En este nos quiere decir que tenemos que tener en cuenta la cultura y también tenemos que tener en cuenta las necesidades de cada trabajador para poder tener un solo objetivo y que no solo cubra las necesidades de la empresa, sino que también las necesidades del personal. Ahora, en el capítulo 4 encontramos la ética y la administración. En este capítulo podemos ver que los gerentes son los principales empleados que tienen que tener ética, ya que sabemos que muchas veces hay gerentes que son parte de la familia, se podría decir del dueño de la empresa, o también son empleados. Sin embargo, sin importar qué relación tengan con el dueño, los gerentes deben de tener ética en su trabajo, ya que una persona o un gerente que tiene ética, que tiene en cuenta sus valores con el personal docente, esto genera una mejor función en la sociedad. ¿Y por qué es esto? Ya que por medio de la ética se puede generar confianza, se puede generar lealtad, una buena planificación, un liderazgo entre todos sus empleados. Al momento de generar confianza, los trabajadores serán mejores en su desempeño, en su puesto que tengan. Por lo tanto, cuando decimos que un gerente debe tener ética, esto es como un seguro a la empresa, ya que al momento de aplicar todos los valores, todo va a mejorar para la empresa. También encontramos varios tipos de ética para el gerente. Esto quiere decir que un gerente debe de tener 5 principios principales para poder generar confianza con los demás. El primer principio es el propósito. El propósito es cuando una persona, al poder mirarse a sí mismo, diga que es una persona íntegra, sin importar lo que digan los demás. Debe de aceptarse a sí mismo, pero también debe de ver que tenga todas las cualidades positivas, porque de nada serviría que se acepte tal y como es, pero es una persona grosera, es una persona abusiva con los demás. Entonces debe de ser una persona íntegra y este es el propósito del primer principio. El segundo principio es el orgullo, y esto no lo decimos por manera de que sea un egocéntrico, sino que el orgullo es poder tener autoestima y no necesita la aceptación de los demás para saber que está haciendo algo bien, porque él sabe, esa persona confía en sí mismo. También está la paciencia.
En paciencia, encontramos que para poder desarrollar o para poder llevar a la empresa en un lugar más alto se necesita de paciencia, que poco a poco se dan las cosas. No se puede tener una empresa pequeña y de la nada que se convierta en algo grande, sino que tiene que tener paciencia. También está la persistencia, que es mantener su propósito, ya que muchas veces al momento de que hayan dificultades en la empresa, muchas personas o muchos gerentes en este caso abandonan su propósito o quizás lo reducen. En cambio, un buen gerente mantiene el propósito porque lucha para poder alcanzar sus objetivos. Y el quinto principio es la perspectiva, en donde aplican los valores y los principios que se necesitan en ese lugar. Como también los gerentes deben tener ética, también hay algunos problemas que se presentan principalmente con los gerentes, que es la injusticia, como también la ilegalidad, la hipocresía y la deshonestidad. Estos son factores que quizás la economía o el dinero lo corrompe a uno. Por lo tanto, es importante que una persona tenga ética en su desempeño como gerente. También podemos encontrar varios modelos de moralidad en la administración. Podemos encontrar tres. El primero, que es la inmoralidad, el segundo, que es el moral, y la tercera, que es amoral. Voy a explicar cada uno de ellos. Cuando hablamos de inmoral, son personas que no tienen principios, que buscan su propio beneficio y que no les importa las necesidades de las demás personas, sino que solo busca satisfacer sus propias necesidades en la empresa. Como también es una persona egoísta que solo piensa en sí mismo. Ahora, cuando hablamos de el modelo moral, son personas totalmente contrarias a los que son los inmorales. Son personas que trabajan para el bien común, para que todos puedan obtener un beneficio, que establecen normas profesionales en sus conductas para poder trabajar de la mejor manera en la empresa. Y cuando hablamos de la modalidad amoral, son personas que simplemente no les interesa ni ni lo otro. No les interesa trabajar ahí y tampoco les interesa poder desempeñar un buen trabajo profesionalmente en ese lugar. Entonces, simplemente son personas que se desconectan de su trabajo profesional y personal en la empresa. Ahora, en el capítulo 5 encontramos la ética y el liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? La ética son formas o son normas conductuales que tenemos, sin embargo, no son obligaciones que las debamos de cumplir, pero como profesionales debemos de hacerlo. Estas normas conductuales no nos lo obligan, sino que solo nos sugieren la forma de cómo nosotros podemos comportarnos para poder distinguir qué es lo bueno y lo malo que hay en el mundo. Sin embargo, ya es decisión de cada uno poder hacer o cumplir esta ética, ya que es importante en una empresa poder establecer un código de ética en cada lugar, porque si no se hace esto, muchas veces las personas no cumplen con las conductas necesarias que se necesitan en una empresa. Ahora pasamos al capítulo número 5. En el capítulo 5 encontramos a las pequeñas empresas. A las pequeñas empresas que emprenden un nuevo reto para poder convertirse en empresas grandes. Y para ello necesitan varios factores. Y principalmente la ética. Una empresa que trabaja con ética va a
va a desarrollarse o va a evolucionar más rápido que las otras. También necesitan la globalización. Como ya lo mencionaba, son formas de poder conectar con todo el mundo. Por lo tanto, la globalización es un factor que favorece a las pequeñas empresas. También necesitamos el liderazgo. Cuando una persona tiene la capacidad de dirigir o de liderar un grupo, entonces puede llevarlo a que esta empresa sea más grande, como también las actitudes. Las actitudes debe de tener una buena actitud en todo momento con su equipo. También encontramos los estándares morales, que son la práctica de los negocios, ya que como en pequeñas empresas todo debe ir equilibrado. Los principios morales con los resultados económicos, ya que muchas veces hay empresas que piensan que mientras más dinero es mejor. Sí, y dejando a un lado los principios y la ética o todos los valores que se necesita o requiere una empresa. Y cuando se hace esto es mucha la probabilidad de que esta empresa fracase. Por lo tanto, es importante tener en cuenta y tener un balance entre los principios y entre la economía que se establece en la empresa. En el capítulo 7 encontramos la ética y la ventaja competitiva. ¿Qué significa esto? Que al momento de aplicar ética en una empresa, esta va creciendo, porque no solo se aplica con los trabajadores, sino que también los directores, los gerentes, los empleados, no importa el rango que estén desempeñando en la empresa, mientras que todos puedan eh, cumplir con su rol de forma, de la mejor forma, entonces esta podrá desarrollarse de la mejor manera. Sin embargo, es importante entender que la ética forma parte de nuestra vida cotidiana. Debe de ser parte de nosotros y no porque se nos imponga las conductas, por eso las cumplimos, no, sino que tenemos que tener en cuenta que la ética debe formar parte de nuestra vida cotidiana siempre. Tenemos que tener valores, tenemos que tener en cuenta todo eso en una empresa para que ésta pueda funcionar.